Informasol, emprendergizando la información. Capítulo 23, temporada 1. Caída de tensión en los sistemas fotovoltaicos interconectados a la red, parte 2. 3 de noviembre de 2020. Patrocinado por Impulsomex. Bienvenidos al webinar orientado a emprendedores en energía, ya sea convencional o renovable, donde buscaremos informarte de las noticias nacionales e internacionales relacionadas al ámbito energético, así como capacitarte para que estés a la vanguardia. Si te gusta este webinar, te invitamos a suscribirte y compartirlo con tus amigos, colegas, clientes y empleados, para hacer crecer juntos tu empresa. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Y ahora, las noticias de la semana. La Agencia Internacional de Energía informa que la energía solar es ahora la forma más barata de electricidad. En un nuevo informe, la Agencia Internacional de Energía ha sugerido que la energía solar es ya, actualmente, la forma más barata de electricidad, a la que pueden aspirar las empresas de servicios públicos. La agencia ha revisado la evidencia a nivel internacional y encuentra que para la energía solar el costo de capital es mucho menor, de 2.6 a 5% en Europa y en Estados Unidos, 4.4 y 5.5% en China y 8.8 a 10% en la India. La CFE pierde arbitraje internacional y pagará $240 millones. La Comisión Federal de Electricidad perdió un arbitraje internacional interpuesto desde la administración anterior, por lo que tendrá que pagar $240 millones al consorcio que construiría la central hidroeléctrica Chicoacén 2 en Chiapas, el cual está suspendida desde 2016 y que debería haber quedado concluida en 2019. Autoridades de la CFE se encuentran en conversaciones para tratar de llegar a un acuerdo, y en caso de no lograrse un arreglo para continuar con la obra, se licitaría nuevamente la construcción de la planta hidroeléctrica. De acuerdo con la CFE, la central estará equipada con 3 turbinas tipo bulbo, tendrá capacidad instalada de 240 megavatios y aportará cada año 591 gigavatios hora al sistema eléctrico nacional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reitera suspensión de la política energética de la CENER. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteró la suspensión derivada de la controversia constitucional interpuesta por la Comisión Federal de Competencia Económica el 22 de junio de este año contra la política energética de la Secretaría de Energía. Con ello, se suspenden de forma indefinida los efectos de política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional, publicada por la Secretaría de Energía el pasado 15 de mayo. Por unanimidad, los integrantes de la primera sala avalaron la decisión del ministro Luis María Aguilar y declararon infundado el recurso de reclamación con el que la Consejería Jurídica buscaba revertir la suspensión concedida a la COFECE. La política energética continuará suspendida hasta que resuelva a fondo la controversia presentada por COFECE. CFE pierde 67.8 mil millones de pesos al año. La Comisión Federal de Electricidad registró una pérdida acumulada de 67.845 millones de pesos en una utilidad neta al cierre del periodo enero-septiembre, cifra que contrasta con la ganancia de 2.218 millones de pesos en este rublo que reportó en el mismo periodo del año anterior. La empresa a cargo de Manuel Bartlett Díaz explicó que esta diferencia en sus ingresos se debió a una menor demanda de energía por 9.351 gigawatts por hora, sobre todo por el sector industrial, como resultado de la contingencia sanitaria del coronavirus. Frenan electrolinazo, otorgan suspensión definitiva a SEMDA. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental recibió de un juez la suspensión definitiva contra el alza de las tarifas que aplicaría la Comisión Federal de Electricidad por servicio de transmisión de energía a las plantas de generación privadas, especialmente las renovables, por lo que a los generadores privados se les deberá cobrar las tarifas conforme al tabulador anterior a la resolución de la Comisión Reguladora de Energía. El pasado 10 de junio, la CFE publicó las nuevas tarifas de porteo aplicables a la energía producida por las centrales generadoras privadas. Dichas tarifas se elevaron entre 500 y más de 800% con respecto a los montos anteriores a la resolución del organismo regulador. Es por ello que el SEMDA interpuso un recurso de amparo argumentando que la resolución de la CRE desincentivaba la generación de las energías limpias.
otorgan amparo extensivo a todas las renovables que interpusieron recurso. El Poder Judicial otorgó un amparo más a las energías renovables contra el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energías, CENACE, que ponía obstáculos a los proyectos privados en este segmento de la industria eléctrica. El amparo se otorgó a favor de las empresas Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca, DEMEX, y Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 2, DEMEX 2. Es importante destacar que en su resolución, el juzgador aclaró que el amparo no es exclusivo a estas dos empresas, sino que es extensivo a todas las centrales generadoras de energía renovable del país, en especial las solares fotovoltaicas y eólicas que solicitaron el recurso de amparo. Según el juez Gómez Fierro, el acuerdo no fue emitido por la autoridad competente. Precisó que debería haberlo publicado la Comisión Reguladora de Energía, quien es el regulador del mercado eléctrico. Construirá CFE núcleo eléctrica en Baja California, CENER. La Comisión Federal de Electricidad se encuentra haciendo un análisis para instalar una microplanta nucleoeléctrica en la península de Baja California, informó esta mañana Rocío Nale García, secretaria de Energía. Explicó porque la energía nuclear es limpia, continua y efectiva, y agregó que en los últimos 3 años se han invertido unos 4,000 millones de pesos en mantenimiento para la central nucleoeléctrica de Laguna Verde. Listo, estás actualizado en noticias. Antes de iniciar, te recordamos que tendremos cursos en las siguientes fechas 2020. Sistemas interconectados. Morelia, 6 y 7 de noviembre. Mazatlán, 13 y 14 de noviembre. Monterrey, 20 y 21 de noviembre. Tlaxcala, 27 y 28 de noviembre. Zamora, 4 y 5 de diciembre. Sistemas autónomos. Pachuca, 13 y 14 de noviembre. Manzanillo, 20 y 21 de noviembre. Para mayores informes, comunícate a nuestro WhatsApp 351-224-3939. 351-224-3939. Iniciamos el webinar conducido por el ingeniero Alfonso Gómez Alemán, consultor en sistemas fotovoltaicos multidisciplinario. Muy buenas tardes a todos ustedes, ¿cómo estamos el día de hoy? Hoy vamos a continuar con la segunda parte de lo que es el análisis de la caída de tensión a los sistemas fotovoltaicos interconectados a la red. Y para eso la primera parte que estaremos informando es referente al podcast que normalmente hacemos en la primera parte de la presentación de este webinar, y pues iniciamos. Recordando la definición de la caída de tensión, que es la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico recorrido por un flujo de corriente entre los cuales no existen generadores de fuerza electromotriz. De otra manera más sencilla, pues la diferencia de tensión o la caída de tensión es el voltaje que se va perdiendo a través de una longitud de cable, y ese voltaje que se va perdiendo pues se va reduciendo, se va incrementando. Es también una variación de voltaje o variación de tensión. Y pues ¿dónde sucede? Sucede en los cables, y dependiendo del tipo de material con que están construidos los cables, pues cada material, por ejemplo el cobre o el aluminio, tienen un valor de resistividad que presenta entonces una causa a evitar que el fluido de la corriente eléctrica sea continuo. Y este es uno de los aspectos primordiales al dimensionar conductores para las instalaciones fotovoltaicas. Lo que quiere decir que siempre que dimensionemos, dijimos que ahora es importante también calcular su caída de tensión para el cumplimiento de la capacidad de conducción de corriente en el caso de la corriente directa que sale de los paneles y que va a llegar al inversor. Y este aspecto los fotovoltaicos internacionales le llaman porcentaje de regulación, es decir, el porcentaje de caída de tensión que debieran de tener los sistemas solares, y que del lado de la corriente directa dijimos que un 2%. Es ahí la importancia entonces de calcular dicha caída de tensión, y por lo tanto pues ahí nos va a interesar el amperaje o la corriente,
el voltaje y el diámetro del cable. Es fundamental. Por lo tanto, el sistema, pues, para que pueda funcionar bien, que la caída de tensión no le afecte, siempre va a exigir más cantidad de corriente para mantener la potencia. Entonces, la corriente que sale de los paneles solares, debido a la resistividad del material, pudiera no llegar completa hasta la entrada del propio inversor. Entonces, eso ocasiona que el inversor, cuando no calculamos esa caída de tensión, el inversor tenga pequeña baja de su potencia, un porcentaje más bajo de la potencia de la que debiera de dar. A esto le vamos a sumar también el efecto que hace la temperatura, porque dijimos que a mayor temperatura ambiental o mayor temperatura por donde están los cables, pues también va a hacer que se incremente la resistencia y por lo tanto el flujo de corriente no va a llegar como por completo. Por lo tanto, es importante dimensionar adecuadamente el cable, tomando en cuenta ahora también la temperatura. Pero ¿qué pasa del lado de la corriente alterna? Pues la caída de tensión del lado de la corriente alterna, es decir, después del inversor, también sufre consecuencias. Aquí intervienen tres partes: la salida de corriente propiamente del inversor o fuente de alimentación, los conductores o el conductor que va a transportar dicha corriente hacia la interconexión con la red, y el elemento consumidor, que son las cargas o potencia instalada. Aquí tenemos también caídas de tensión que están afectadas, si son sistemas trifásicos, por factor de potencia, por la magnetofricción, por los efectos corona, por las pérdidas de inducción que viene desde los transformadores públicos o transformadores privados. Y por parte del inversor, saber que el factor de potencia pues no, es un factor de potencia electrónico que no afecta, generalmente anda entre el 99 y el 100%, o sea, tiene un valor de 1, entonces el factor de potencia no pega en la caída de tensión para los flujos eléctricos de corriente alterna que salen del propio inversor. Entonces, ¿por qué es importante analizar y calcular la caída de tensión ahora del lado de la corriente alterna? Pues porque primero podemos evitar el sobrecalentamiento del cableado, podemos lograr un voltaje constante y correcto, y tercero, pues sabemos que entre menos voltaje habrá más corriente y es con la misma potencia, y eso le va a ayudar mucho al flujo de corriente y la potencia la vamos a lograr, recordando que no debemos de sobrepasar el 2% de una caída de tensión. Al momento de que nosotros colocamos entonces la interconexión a la red de la Comisión Federal, esa caída de tensión se convierte en un problema de calidad, no tanto de los inversores, sino que ahora la caída de tensión, pensándola, la que viene de la propia red, de la red eléctrica de Comisión Federal de Electricidad, porque ella ya trae problemas de calidad de energía en los valores que les acabo de mencionar, y pues lógicamente hay ocasiones que tienen repercusiones graves en el funcionamiento de los paneles solares, según la zona en donde hagamos una instalación fotovoltaica. Un bajo voltaje, por ejemplo, en una caída de tensión, puede causar en muchas ocasiones daños parciales o totales a los inversores si no tienen un sistema de protección por baja tensión. Y si la caída de tensión está siendo constante, pues aunque tenga un sistema de protección de caída de tensión, pudiera suceder en ocasiones que le llegue a afectar, y el costo económico pues va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque pues a veces que no sabemos la razón, pues va a haber la necesidad de que le demos mantenimiento o reparación al inversor o a los inversores, porque no habíamos calculado nosotros lo que estaba pasando con esa caída de tensión. Y algunas de las causas más comunes que provocan esta caída de tensión del lado de la corriente alterna es que pueden suceder sobrecargas o saturación del sistema eléctrico. Eso sucede cuando a la línea de la Comisión Federal se le exige una demanda mayor
no nada más en el domicilio donde están los paneles solares, sino en la zona donde se encuentran instalados esos paneles solares, y por lo tanto se va a convertir en una sobrecarga y es una variación de tensión hacia la parte superior. Estos son problemas muy frecuentes, les digo, en zonas donde hay muchos talleres, en zonas donde hay altas temperaturas, sobre todo en temporadas de calor, o cuando hay un uso intensivo de los aires acondicionados, hay sobrecargas en las líneas eléctricas y pues eso produce variación de voltaje, es decir, caída de tensión. También sucede por las distancias considerables de conexión que tenemos de los hogares cuando es en un hogar, y esa distancia pues viene desde el propio transformador público y que supuestamente pudiera ser el más cercano, ya que a mayor distancia, mayor resistencia de la línea eléctrica y pues mayor caída de tensión. Por lo tanto, es muy importante considerar lo que es la distancia propia de la interconexión en donde vamos a poner los paneles solares. Pues con esto resumimos el podcast diciendo por qué es importante entonces analizar la caída de tensión. Pues decíamos primero, pues eliminar, reducir, evitar el calentamiento del cable, porque aunque lo tengamos calculado para cierta temperatura y no nos damos cuenta de las variaciones de tensión, el cable se va a calentar. Segundo, mantener un voltaje correcto, por eso es importante calcular la caída de tensión. Y tercero, decíamos, pues mantener una optimización del voltaje para que haya más corriente, y de esa manera nosotros vamos a estar garantizando, por lo tanto, una tensión en lo posible uniforme, con variaciones que no pasen del 2%. Es importante saber que antes de la corriente alterna, cuando tenemos, y aún con la corriente alterna, cuando tenemos circuitos en serie, hablando de la caída de tensión, la corriente se mantiene constante, lo sabemos, y el voltaje va a estar variando respecto a la resistencia. Entonces la caída de voltaje en este tipo de circuitos se puede calcular con la ley de Ohm cuando estamos en serie. Cuando estamos en paralelo, sabemos que la corriente es la que va a estar variando de acuerdo a las resistencias y el voltaje se mantiene constante. Y en este tipo de circuitos en paralelo, por lo tanto, no vamos a encontrar una caída de tensión como tal y la distribución del voltaje será uniforme en todas las partes del circuito. Y para el lado de la corriente alterna, como lo dijimos hace un momento, pues la caída de tensión va a depender de la corriente que pasa por el cable y, como viene de un transformador, del factor de potencia y de la propia impedancia. Decíamos que la caída de tensión o de voltaje en un sistema eléctrico es una de las fallas más comunes del lado de la corriente alterna en la red de distribución eléctrica y que tiene efectos negativos en ocasiones considerables, con pérdidas económicas importantes. Si es en una pequeña empresa o grande, paros de producción. Si es en una parte comercial, daños parciales o totales. La caída de tensión se tiene que analizar con mucho detalle. Vamos viendo la siguiente diapositiva y nosotros ahí nos damos cuenta lo que nos recomienda el Código Eléctrico Nacional de los Estados Unidos. Dice que la caída de voltaje máximo combinada para el alimentador más el circuito del ramal no debe superar el 5%. Si se acuerdan, dijimos que para el lado de los paneles solares andamos en el 2%. En la corriente alterna estamos del 3 al 5%, ya que el voltaje máximo combinado no debe superar el 5% y el máximo en el circuito alimentador, lo que viene del panel del inversor, pues no debe superar el 3%. Esto es por situación de rendimiento. Vamos viendo la siguiente diapositiva. Pues las razones que nos dice el Código Eléctrico Nacional es que las cargas de alumbrado se van a desempeñar mejor cuando nosotros sí calculemos bien esa caída de tensión y que cuando sumemos las cargas que vienen del sistema solar con las cargas
que vienen de la red de la Comisión Federal y esté bien calculada la caída de tensión, pues entonces el alumbrado se va a desempeñar mejor. En cuanto a solución de problemas, pues si seguimos nosotros esas recomendaciones del Código Eléctrico Nacional, pues ya no tenemos que hacer más prevenciones, sabiendo que calculamos correctamente, pusimos el cable correctamente y si fuese necesario algún equipo correctamente que nos pueda eliminar variaciones de tensión que vengan del lado de la red, porque es donde ahora más sufrimos caída de tensión, ya no tanto del inversor, sino ahora de la corriente que viene de la red. Y por lo tanto, pues hay que proteger la instalación solar de voltajes bajos. Dijimos que cuando compramos un inversor debiera traer un sistema de protección por bajo voltaje. Esta protección de la tensión pues es para la tensión baja para cargas inductivas. ¿Por qué? Porque se puede producir un sobrecalentamiento, una ineficiencia y una vida más corta de los inversores y de los equipos eléctricos que están en el domicilio. Entonces es importante calcular adecuadamente el cable conductor, de tal manera que la tensión no tenga una caída tan drástica y se pueda mantener dentro del valor del 3 al 5%. Pues nos preguntamos, pues ¿de qué depende entonces la caída de tensión? La caída de tensión está en proporción directa a la resistencia del conductor y a la magnitud de la corriente. Es decir, que entre menor resistividad tenga el valor de un cable, pues la tensión va a ser menor. Y entre mayor sea la cantidad de la corriente, pues la tensión también va a ser menor. Si se aumenta, por ejemplo, la longitud de un conductor, pues vamos a aumentar la resistencia y por lo tanto va a haber un aumento de caída de tensión. Si aumentamos la corriente, aumentamos la caída de tensión. Por lo tanto, cuando son largas distancias, pues es común que si no cuidamos se van a producir caída de tensión que exceden las recomendaciones del Código Eléctrico Nacional del 3 al 5%. Y con la siguiente diapositiva estamos presentando un diagrama eléctrico donde nos damos cuenta de la caída de tensión, de la tensión de inicio donde dice VS a la tensión de final, que es la tensión recibida de la carga. Entonces el flujo de corriente pasará por ese sistema eléctrico y por el lugar de esa impedancia donde hay una resistencia y ya hay una reactancia inductiva, que pues ahí se va a quedar la corriente y ahí tenemos una caída de tensión. Es lo más normal que sucede en las caídas de tensión y es como se puede representar la caída de tensión, qué pasa y a qué se debe para poder calcularla. ¿Y qué tenemos que hacer? Nos damos cuenta que para calcular el valor de caída de tensión de la acometida, cualquier acometida eléctrica, por ejemplo una monofásica que tenga un cable calibre 8 que alimente a una vivienda con una carga instalada de 25 focos LED, de esos de 9 watts, 14 tomacorrientes polarizados, una bombita de agua de 1 caballo y que la distancia del tablero general al centro de carga sea de 30 metros, pues nosotros vamos a utilizar la fórmula para la caída de tensión, donde la fórmula dice que es igual a 2 veces la resistividad por la longitud por la potencia entre el voltaje y la sección transversal del cable. Es la fórmula que está en la parte derecha, parte superior. Si nosotros llenamos los datos, por ejemplo, el voltaje, y dijimos que es una vivienda, pues serían 127 voltios. La potencia ahorita no la conocemos. La longitud, dijimos ahorita que yo les estaba informando, sería 30 metros. El calibre del cable es el número 8. Y la resistividad de este cable, como es de cobre, es de 0.0172 y la sección transversal de dicho conductor es de 8.32 milímetros cuadrados. Si queremos calcular la caída de tensión antes de que pongamos un sistema solar, pues dice aquí que primero tendríamos que buscar el valor de la potencia. Como la potencia
es igual al voltaje. Tenemos que nosotros primero, arriba, me acuerdo que fueron 25 focos LED de 9 watts. Entonces los 25 focos nos va a dar una potencia total, 25 por 9 de 225 watts. También tenemos 14 tomacorrientes, pensando que consuman 200 watts, en su multiplicación nos daría 2800. Y tenemos una bomba de agua de un caballo. Un caballo son 746 watts. Y si multiplicamos por el caballo nos da precisamente 746. Si sumamos las potencias de las cargas conectadas, vamos a tener 3771 watts. Con el valor de la potencia ya podemos pasar a calcular del lado derecho la caída de tensión. Dijimos que la fórmula de la caída de tensión es 2. ¿Por qué el número 2? Porque la corriente va y viene, o sea, cruza una doble longitud, su ida de 30 metros y su regreso. Así que por eso es el 2. Lo multiplicamos por la resistividad del cobre, que es 0.017, por la longitud, que son 30 metros, en donde están conectados todas las cargas, por la potencia total, que son 3771 watts, y lo dividimos entre el voltaje que recibe esa vivienda, que son 127 voltios, y lo dividimos también entre la sección del cable calibre 8, que es de 8.32 milímetros cuadrados, y entonces nosotros allí obtenemos un valor de 3.68 voltios. La caída de tensión, el resumen, que son 3891.67, lo dividimos entre la multiplicación del voltaje y la sección transversal, que nos da 1056, y entonces el resultado es 3.68. Esa es la caída de tensión, y en porcentaje sería 0.03%. Entonces, por lo tanto, las cargas que hay en ese domicilio pues están cumpliendo la regla, pero ahora le vamos a conectar un sistema solar. Vamos viendo la siguiente diapositiva. Tenemos las fórmulas de cálculo para circuitos monofásicos, donde dijimos que el 2 es el recorrido de la corriente de ida y de regreso, y la P es la resistividad del conductor, que en ese caso es el cobre. La L es la longitud del cable, la P es la potencia, como tratamos el ejercicio anterior, y la B es la tensión del receptor en voltios, y S es la sección transversal del cable. Si utilizamos esa fórmula, pasemos a ver un ejemplo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahí nos damos cuenta cómo es la caída de tensión del lado de la corriente con el diagramito de la parte de abajo. Ahí tenemos un inversor o un subsistema de acondicionamiento de potencia, cuyos cables están conectados en el centro de carga, y entonces al momento que hacemos la interconexión, durante la longitud del cable va a haber una caída de tensión hasta las cargas eléctricas, y decimos que ahí afecta pues el inversor, el conductor y la potencia instalada. Entonces tenemos dos formas de calcular la caída de tensión para ver y saber que se mantenga entre el 3 y el 5%. Por ejemplo, del lado izquierdo, para calcular la caída de tensión en sistema monofásico, que ya lo hicimos para la corriente alterna y las cargas que se encuentran en esa parte, que nos dio un 0.03%, la fórmula de caída de tensión es 2 por la resistividad, por la longitud, por la potencia, entre el voltaje y la sección transversal. Pero hay otra forma más práctica. Abajo vemos el porcentaje de caída de tensión, donde es más completa esa fórmula, ya que la Z que vemos en la fórmula de abajo pues está incluyendo las resistencias activas como las reactivas. Entonces ahí la fórmula es multiplicar la longitud por donde pasa la corriente, y el número 2 ya dijimos que es la ida y la venida, por el valor de la propia corriente en amperes, y por el valor de la resistencia, que lo vamos a sacar de tablas, entre el voltaje por 100. Esta es una tabla que la podemos encontrar en internet, donde por columnas de izquierda a derecha nos dice
El calibre del cable del 1 al 17 es lo que aquí vemos, hay más capacidades. Y en más grandes desde 4 diagonal 0, 3 diagonal 0, 2 diagonal 0 y 1 diagonal 0. Calibre 0 y luego ya vienen los calibres 1, 2 y lo que vemos aquí está el 17. Si nosotros utilizamos para ese hogar un calibre 12, por ejemplo, vemos el diámetro en la siguiente columna en pulgadas, en la tercera columna en milímetros, vemos el número de vueltas o el número de cables por el propio cable, por pulgada y por centímetro. La cuarta columna, pues el área en kc/1000 y en milímetros cuadrados. Seleccionamos el calibre 12 y el área en milímetros cuadrados vale 3.31. Entonces la resistencia que nos la da por kilómetro es de 5.211. Entonces con esa tabla, con el valor de la resistencia de 5.211 ohmios por kilómetro, en un calibre 12 vamos a calcular en ese cable cómo sería la caída de tensión. En esta diapositiva tenemos ahí la fórmula que acabo de mencionar, donde hablamos de la distancia, donde hablamos de la ida y el regreso, la corriente y la resistencia específica por kilómetro. Si nosotros aplicamos el valor, en este caso el inversor lo ponemos a una distancia de 10 metros y el inversor tiene una salida, cuando hablo de un inversor de 5 kilos, por ejemplo, de 7 amperes, le multiplico por el valor de la resistencia por kilómetro que dijimos que era de tabla 5.211 y lo divido entre el voltaje monofásico de 220 para un aire acondicionado, por ejemplo, y lo multiplico por 100. Si hacen ustedes esa ecuación, les va a salir 0.33%. Esto es como se calcula la caída de tensión que sale del inversor y que va hacia las cargas de un domicilio. Se toma en cuenta entonces la distancia del cable que se utiliza hacia la cometida y el calibre del cable para conocer cuál es la resistencia, que en este caso fue de 5.211, y entre el voltaje. Si lo hiciéramos para un sistema trifásico, en lugar de un 2 le ponemos la raíz de 3. Así que de esta manera encontramos que la caída de tensión para este sistema pues es adecuado, 0.33%, y pues no nos debemos de preocupar. Creo que el calibre 12 fue el adecuado para poder hacer la interconexión. En esta diapositiva, que fue la última, pues les quiero cerrar de la siguiente manera. Dijimos que es muy importante calcular la caída de tensión del lado de la corriente directa, pero también del lado de la corriente alterna. Ya les presenté las fórmulas y es importante para prevenir y evitar el calentamiento de los cables, para mantener voltajes correctos y para lograr la potencia que el inversor va a estar entregando hacia el propio domicilio. Con esto les dimos a conocer la importancia de cuidar la caída de tensión y de mi parte hemos terminado esta información técnica en cuanto a la caída de tensión. Muchas gracias. Perfecto, impulsores. Hemos finalizado la sesión con el ingeniero para pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Pero antes te volvemos a recordar los cursos que tendremos próximamente. Sistemas interconectados. Morelia, 6 y 7 de noviembre. Mazatlán, 13 y 14 de noviembre. Monterrey, 20 y 21 de noviembre. Tlaxcala, 27 y 28 de noviembre. Zamora, 4 y 5 de diciembre. Sistemas autónomos. Pachuca, 13 y 14 de noviembre. Manzanillo, 20 y 21 de noviembre. Para mayores informes, comunícate a nuestro WhatsApp 351-224-3939. 351-224-3939. Y ahora sí, comienza la sesión de preguntas y respuestas. Oiga, Inge, cuando el inversor, si hay variaciones de voltaje en la corriente alterna y no se configura bien, sí le afecta que esté muy bajo el voltaje de la corriente alterna que llega de comisión.
Sí le afecta el hecho de que haya variación de tensión. Lo más normal en México, la variación de tensión para los hogares o algunos negocios, cuando dependemos de transformadores públicos, es que se convierte en bajo voltaje nominal. Y el bajo voltaje nominal, pues lo consideran a partir de menos de un 10%. Y se puede presentar así como en breves momentos de tiempo, de forma sostenida, y el inversor nunca va a trabajar. Y eso hay que esperarse porque hay muchas razones en algunas colonias. Primero, porque hay una saturación por exceso de carga en los transformadores públicos, o hay desbalanceo de cargas, o mal aterrizamiento del neutro en el transformador pudiera suceder, o una saturación del transformador en horas pico cuando estemos conectando, o que haya un accionamiento de protecciones en la media tensión que esté sucediendo allá allá arriba en la línea eléctrica, o que de plano sea constante la caída de tensión por calibre y por distancia y que no se haya calculado bien y al dueño del domicilio le haya interesado mucho que de todas maneras se conectara así. Eso fue también por falta de planeación, por crecimiento de carga, y entonces en ese domicilio pues se va a dificultar arrancar un sistema solar. Pues lo que hay que poner ahí es un controlador de variación de tensión para mejorar la calidad del flujo eléctrico que entra al domicilio, y entonces ya podemos conectar. ¿Ok? Ok. Me está preguntando, no sé si está bien, ingeniero Alfonso, ¿qué es el efecto corona? Sí, cómo no. Esto sucede mucho en los transformadores. Recuérdense que la generación eléctrica, la transmisión eléctrica se da por magnetismo. El magnetismo es el que nos hace que se produzca y se mantengan los flujos eléctricos, y entonces los efectos corona suceden también cuando empiezan a incrementarse la cantidad de armónicas, o sea, tantos flujos de corriente que se hace dañino a los flujos de carga en los cables solares. Y en los cables, de la corriente alterna. Y pues creo que sería eso, pues todas las preguntas. Ok, vamos cerrando con el siguiente mensaje. Recuerden que las variaciones de tensión, que también son picos de voltaje, involucran muchos problemas eléctricos que pueden tener poca duración, mucha duración. Si es poca duración puede ser nanosegundos, microsegundos, minutos, y son de tipo unidireccional. Yo diría con gran poder destructivo para los equipos, sobre todo electrónicos, que están conectados a la red eléctrica. Entonces aquí es importante dar algunos tips, como son que cuando detecten variaciones de tensión y no hay manera de estar controlando, lo primero es desconectar los equipos más sensibles, más delicados, para que estos picos no peguen a los sistemas electrónicos y se les lleguen a quemar, a fundir. Y por lo tanto pues hay que cuidar los mismos, y hay que ver si es constante, continuo, para poner entonces un equipo que me solucione estas variaciones de tensión. Y con eso pues cerramos el día de hoy nuestro webinar referente al análisis de la variación de tensión. Espero que haya sido de su agrado y que tengan muy buenas tardes, buenas noches. Hemos llegado al final de este webinar. Agradecemos tu asistencia y te recordamos que cada semana tenemos nuevo contenido. Todo esto es un beneficio más de ser alumno de Impulsomex. Te recordamos nuestro WhatsApp 351-224-3939 por si tienes alguna duda o requieres apoyo. Si te gustó este webinar, suscríbete, dale me gusta y compártelo. Esto nos ayuda a crecer y generar más contenido de calidad para ti. Y recuerda, juntos generamos energía. Informasol, emprendergizando la información.